Para ver la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, vamos a utilizar un triángulo rectángulo y calcular las razones trigonométricas del ángulo C. Para el ángulo C, el lado A es el cateto adyacente, el lado C sería el cateto opuesto al ángulo C y el lado B sería la hipotenusa porque es el que está frente al ángulo de 90 grados. Ahora vamos a calcular el seno del ángulo C. El seno del ángulo C sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo C es el lado C y la hipotenusa es el lado B. Calculamos también la cosecante del ángulo C, que sería igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. La hipotenusa es el lado B y el cateto opuesto es el lado C. Entonces, aquí podemos ver que el valor del seno del ángulo C es igual a C sobre B y el valor de la cosecante del ángulo C es igual a B sobre C. Son recíprocos, es decir, el valor de una de ellas es la inversa de la otra. Entonces podemos decir que el seno con la cosecante son razones trigonométricas recíprocas. Vamos a escribir la propiedad. Aquí tendríamos la propiedad. La propiedad es que el producto de ellas es igual a 1. Es decir, el producto de las razones trigonométricas recíprocas es igual a 1. Esa es la propiedad. Pero siempre y cuando sean del mismo ángulo. Porque si son de ángulos diferentes, la propiedad no se cumple. Entonces, el seno con la cosecante son razones trigonométricas recíprocas y su producto es igual a 1, siempre y cuando sean del mismo ángulo. Vamos a ver ahora el coseno. El coseno del ángulo C sería igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo C es el lado A y la hipotenusa es el lado B. Ahora vamos a ver la secante del ángulo C. La secante del ángulo C es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. La hipotenusa es el lado B y el cateto adyacente al ángulo C sería el lado A. Entonces aquí también podemos ver que el valor de una de ellas es la inversa de la otra. Estas razones trigonométricas, el coseno y la secante, son recíprocas. Entonces plantearíamos la propiedad de esta manera. El producto de ellas es igual a 1. El producto del coseno por la secante es igual a 1 porque son razones trigonométricas recíprocas, siempre y cuando sean del mismo ángulo, porque si son de ángulos diferentes, la propiedad no se va a cumplir. Vamos a ver ahora la tangente. La tangente del ángulo C es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo C es el lado C y el cateto adyacente al ángulo C es el lado A. Tendríamos entonces que el valor de la tangente de C es igual a C sobre A. Ahora calculamos la cotangente del ángulo C, que sería igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente al ángulo C es el lado A y el cateto opuesto al ángulo C es el lado C. Aquí también podemos ver que el valor de una de ellas es la inversa de la otra. Entonces estas razones trigonométricas son recíprocas. Aquí se cumple la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas, es decir, el producto de ellas es igual a 1. Entonces la tangente de C por la cotangente de C es igual a 1 porque la tangente con la cotangente son razones trigonométricas recíprocas, siempre y cuando sean del mismo ángulo, porque si son de ángulos diferentes no se cumple la propiedad. Entonces ahora vamos a ver el problema. Aquí en el problema nos dicen que si se cumple que el producto del seno de este ángulo por la cosecante de este ángulo es igual a 1, hallar el valor de x. Nosotros sabemos que si el producto del seno por la cosecante es igual a 1, es porque los ángulos son iguales, ya que el seno y la cosecante son razones trigonométricas recíprocas y su producto da 1 siempre y cuando los ángulos sean iguales. Entonces vamos a plantear esa igualdad. Tendríamos que 3x más 10 es igual a 34. Entonces aquí podemos despejar el valor de x. Este 10 pasa restando. Tendríamos 24 a este lado, el 3 pasa a dividir y tendríamos el valor de x. X es igual a 8. Hemos calculado el valor de la variable aplicando las propiedades de las razones trigonométricas recíprocas.